Hoy nos va a tocar la segunda mitad del capítulo 15 de Corintios que vimos el domingo pasado. Es un capítulo bastante largo, por eso por ahí vi que era mejor dividirlo en dos para no perder a lo mejor todas las riquezas que hay dentro de este capítulo, porque Pablo interesantemente elabora solamente un tema en este capítulo, que es acerca de qué. Si tendríamos que darle un título, de la resurrección. Si tendríamos que ponerle un título al capítulo 15 de Corinto, es la resurrección. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿por qué surgió el capítulo 15 de Corinto? ¿Qué me responderían? ¿Por qué surge? ¿Por qué está ahí? Había grupos que no creían en Cristo. Bien, había grupos que no creían en la resurrección, ¿sí? Había grupos que no creían que Cristo, por ejemplo, no había resucitado. Y como consecuencia, ¿qué es lo que también creían? Que nosotros no íbamos a resucitar, que el cuerpo no iba a resucitar. ¿Era un tema de menor importancia? ¿Era importante o era algo más o menos, bueno, no importa lo que crean? Era un tema central. La resurrección de Jesús es central. Nosotros con los chicos, la semana esta que entra, durante la semana vamos a estar viendo un tema central también, que es el nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal es un tema central de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo. Es un tema central, un tema que no puede ser discutido. La muerte, tampoco. La resurrección, tampoco. La ascensión, tampoco. Y su regreso, tampoco. Son cosas que no se discuten, que la palabra de Dios las presenta claramente y que son de alguna manera la base de nuestra fe. Jesús es el centro del Evangelio. Y para entender bien el centro del Evangelio tenemos que entender que Jesús nació de una virgen, que Jesús fue perfecto, que Jesús murió, que resucitó, que ascendió y que va a volver a buscar a su iglesia. Esos son puntos indiscutibles. Tristemente a veces son puntos que por ahí damos por sentado. Como que bueno, ya lo sé. Y de alguna manera los dejamos ahí. Bueno, estas son las cosas que yo ya aprendí los primeros 3 meses que vine a la iglesia. 5 meses, 6 meses, el primer año. Y lo dejo ahí como colgado como quien guarda a lo mejor un plato. Y lo dejamos ahí. Sí, yo ya sé que Cristo resucitó. Pero siempre es bueno en estas verdades que son las verdades fundamentales, volver a ellas y excavarlas, para que también quede en evidencia si nosotros las estamos creyendo. Y si estamos viviendo conforme a estas verdades. Yo puedo decir que Jesús va a volver, pero ¿realmente vivo con esta convicción? De la misma forma, nosotros habíamos quedado en el versículo 32 de Corinto, de 1 Corintios 15, y fíjense cómo comienza el versículo 33. ¿Alguien que lo puede leer fuerte? Solamente el versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. No se dejen engañar por lo que están diciendo semejantes barbaridades, podría haber dicho Pablo. ¿Cómo qué barbaridades? ¿Qué cosas eran las que estaban? No hay resurrección. Entonces Pablo dice, no se dejen engañar. Y en otra traducción dice, no erren, no se equivoquen, no se confundan. Porque las malas conversaciones arruinan la buena costumbre. Porque si yo creo, dice Pablo, que no hay resurrección, ¿qué dice en el versículo anterior? Y comamos y bebamos, total mañana vamos a morir. El problema que había pasado en la iglesia de Corinto es que como ellos se infiltraba esta idea en algunos, recuerden que esto no es algo que toda la iglesia creía, ¿sí? Eran cosas que se infiltraban y Pablo tenía que atacarlas de entrada porque eso después va a crecer y va a hacer mucho daño. Entonces Pablo dice, si los muertos no resucitan, entonces eso si vos crees eso, va a afectar tu estilo de vida. ¿Y cómo vas a vivir? Y bueno, comamos y bebamos, total, hagamos lo que queramos, total mañana o en un futuro nos vamos a morir. Entonces Pablo dice, no se confundan, no se dejen engañar, ¿sí? Porque malas compañías, hablando de estos temas, dice, arruinan el carácter, ¿sí? Apunta al carácter nuestro. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra para que transforme ¿qué? Justamente nuestro carácter. El propósito más grande al conocerle es que nuestro carácter sea transformado. ¿Al carácter de quién? De Jesucristo. Al carácter de Jesucristo. Entonces el versículo siguiente dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. ¿Ven cómo esto está todo anexado?
Porque una fe genuina en la resurrección va a tener que ser de ánimo y de un impulso para nosotros vivir en santidad. Dejen de pecar, dice Pablo. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. Había gente dentro de la iglesia que no conocía a Dios en absoluto. No es que era... Estos no son los débiles de lo que mencionó en unos capítulos anteriores, que tenían ahí un problema para por ahí entender algunas cosas. ¿Se acuerdan de los sacrificados, los ídolos? No, acá Pablo está hablándole a un grupo que directamente no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y era evidente por lo que estaban causando dentro de la iglesia. ¿Sí? No es que yo no conozco a Dios, pero vivo de una manera santa. No se puede hacer las dos cosas. ¿Sí? Porque que yo conozca a Dios va a traer como resultado y como consecuencia que yo viva una vida santa. Entonces Pablo dice, no se dejen engañar, no dejen que esto les entre en la mente, no dejen que entre en la mente, y empiecen a cuidarse. En la otra traducción dice, velen, como diciendo, esfuércense o estén alertas de cómo están viviendo, de cómo están conduciéndose. Entonces lo que hablamos el domingo pasado es un poco la idea de la resurrección. Hablábamos de cosas, ¿se acuerdan?, que daban evidencia de la resurrección, como las escrituras, la transformación de los mismos corintios, los testigos que lo habían visto al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que había habido hasta un grupo de cuánta gente que lo había visto a la vez? 500 personas, una locura. Y muchos estaban, ¿qué? Vivos hasta el día en el que Pablo está escribiendo la carta de Primera de Corintios. Entonces, Pablo enseña de que Jesús resucitó, pero después se mete directamente en el tema de que nosotros también vamos a resucitar. Al punto que él dice, miren, si no hay resurrección, nosotros estamos diciendo que Dios es mentiroso, somos falsos testigos. Estamos predicando al vicio, la fe no sirve. De hecho, dice Pablo, los que murieron están muertos, o sea, ya está. Los héroes de la fe de Hebreos 11... están muertos. Adán está muerto, no vuelve más. Abraham, Isaac, Jacob, todos los grandes que se imaginen, David, están todos muertos. Abraham vivió una vida linda, pero no importa, porque está muerto. Al fin y al cabo no sirvió de nada, porque no pudiste traspasar la barrera de la muerte. Y Pablo va más lejos todavía y dice, aún están en sus pecados. Porque si Cristo no resucitó, entonces nadie pagó por tus pecados. Lo lamento, vos tenés tus pecados todavía y la paga del pecado es la muerte. Así que ninguno puede estar salvo si Cristo no resucitó. Entonces Pablo dice, miren, esto es más complejo de lo que ustedes creen. No creen en la resurrección, es más complejo de lo que creemos. Entonces, él mismo se pone nuevamente como ejemplo y él dice, todo lo que yo sufrí. Menciona la parte de cuando él pelea con los de Éfeso o cuando sufre por los de Éfeso. Pero sabemos que desde Pablo no fue Éfeso. Fue en cada lugar donde iba, la pasaba mal. Cárceles, azotes, naufragios, las piedras, los insultos, las burlas, lo corrían de una ciudad, tenía que andar escondido. De entrada nomás lo tiran por murallas, y una vida de persecución constante. Y Pablo dice, ¿de qué me sirve haber vivido esta vida, así como la viví, si Cristo no resucita? Entonces ahí va lo que leímos recién. No se dejen engañar. ¿Sí? No se dejen engañar. Nuestra manera en el 2018 de no dejarnos engañar no es esperar que venga un apóstol a visitarnos o que nos llegue una carta de un apóstol, como si lo era para los corintios. ¿Cómo es la manera nuestra de no dejarnos engañar? ¿Qué opinan? Conociendo la Escritura. Más conozco de la Escritura, menos me voy a dejar de engañar. ¿Sí? Y a veces no nos engañamos por otro, a veces nos engañamos nosotros mismos. Al no tener tanto contacto con la palabra, por ahí creemos algo o adoptamos una manera de vivir que bueno, no sé, la adoptamos porque sí, y al no estar escudriñándonos en el espejo que es la Biblia, seguimos viviendo de una manera equivocada. A lo mejor no porque alguien nos enseñó otra cosa, sino simplemente porque somos así pecadores, porque por naturaleza dice la Biblia que nos descarriamos como ovejas. Entonces al no estar pasando tiempo con la palabra, de alguna manera nos estamos dejando engañar. Porque vemos a nuestros amigos en la escuela que viven de una forma equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vivimos como ellos quieren.
¿Viven sus compañeros del colegio, del trabajo, pensando que hay una resurrección, por ejemplo? No, obviamente. Y a veces, sin estar pasando tiempo con la Biblia, nosotros observamos a los que trabajan en la panadería, en la aceitera, en la escuela nocturna, en la de la mañana, en la de la tarde, en el trabajo, en la IPF, donde nos movemos, observamos gente que no vive acorde a la palabra de Dios. Y sin darnos cuenta, nos estamos dejando engañar, porque pensamos que así se vive. Y así no se vive. No se vive así, para agradar a Dios. Entonces, nuestra manera, la manera en la que la iglesia no se deja engañar, como dice Pablo acá, es buscando la palabra de Dios todos los días, para que Dios marque el rumbo, porque la Biblia es el rumbo. Él dice el Salmo 119, 105, que es lámpara a mis pies, tu palabra, que alumbra, que ilumina mi caminar. Entonces, ¿cómo no nos dejamos engañar? ¿Cómo no nos dejamos engañar? Leyendo la Biblia. Pero miren, ahora Pablo va a tratar un tema que va mucho más allá. Porque había un grupo que usaba quizá un razonamiento para explicar de que no había resurrección. Y que puede tener lógica. Porque alguno puede venir y decir, bueno, está bien, Pancho, me estás contando que hay una resurrección. Ahora, Pancho, ¿cómo? Fíjense lo que dice el versículo 35. Pero podrían preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Había un grupo, y esto lo sigue habiendo hoy en día, que ellos quieren encuadrar todo en la lógica humana. Bueno, a ver, ¿cómo? Hay un cielo, bueno, pero ¿cómo es? Hay un infierno, bueno, pero ¿cómo es? Y queremos la explicación de absolutamente todo. Y saben que la Biblia no revela todo. Revela lo que nosotros necesitamos saber. Deuteronomio 29 dice que hay cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros y que debemos buscar y estudiar. Pero hay cosas ocultas y secretas que le pertenecen a Dios y que no nos competen a nosotros. Entonces, nosotros tenemos las respuestas a las grandes preguntas de la vida, ¿sí? Pero no tenemos la respuesta a todas las preguntas. Entonces puede venir un grupo y dice, bueno, está bien, me convenciste. Creo que Jesús resucitó, creo que los muertos van a resucitar. Ahora, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, una persona que murió en una explosión y su cuerpo estalló en 1000 pedazos? ¿Cómo va a resucitar esa persona? O una persona que en un naufragio se hundió y su cuerpo está en lo profundo del mar. ¿Cómo va a resucitar una persona así? ¿Cómo va a resucitar? Y es quizá un argumento, de alguna manera, que podía ser planteado en la época. Y había muchos filósofos que se juntaban en la plaza, y Pablo se enfrentó con ellos en Atenas, y que cuando Pablo habla de la resurrección, ellos directamente lo tildan de palabrero. Palabrero, vos sos un palabrero. Porque no pueden encajar en su lógica de que nuestros cuerpos mueran, se descompongan en la tierra y aparezcan en el cielo. O sea, piénsenlo humanamente. Humanamente. Ahora, nosotros somos hijos de un Dios que creó todo el universo. ¿Qué clase de impedimento podría tener este Dios en hacer que nuestros cuerpos vuelvan a la vida? Pero Pablo, de una manera impresionante para mí, va a explicarlo. Y va a usar ejemplos de la naturaleza para que nosotros podamos entender, no a la perfección, cómo va a ser esto. O si nuestro cuerpo va a tener alas, que muchas veces preguntan, o cómo va a ser. Sino Pablo va a dar un ejemplo de la naturaleza claro, para que nosotros podamos entender bien la esencia de la resurrección. Y eso siga transformando nuestras vidas hoy. Vamos al versículo 36. ¡Qué pregunta tan tonta!, dice Pablo. ¡Qué pregunta tan tonta! En otra traducción directamente dice necio. ¿Saben por qué dice Pablo eso? Porque los que preguntaban esto no preguntaban para querer saber. Preguntaban para querer ahí pinchar. ¿Sí? Por eso Pablo dice, es una pregunta tonta, necio. Necio. El necio no es el que no puede aprender, es el que no quiere aprender. Entonces Pablo dice, necio, qué pregunta tan tonta. Dice, cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Nosotros tenemos una semilla, podríamos haber traído hoy una semilla, de lo que sea, y una planta. Sabemos que hay una enorme diferencia entre una semilla y una planta. Entonces Pablo va a usar este ejemplo y dice en el versículo 37, lo que pones en el suelo
no es la planta que va a crecer, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne. Hay una para los humanos, hay otra para los animales, hay otra para las aves y hay otra para los peces. Es decir, que de alguna manera Dios diseñó cuerpos diferentes para vivir en hábitats diferentes. Nosotros no tenemos alas, porque no fuimos diseñados para volar. Ni tenemos branquias, no fuimos diseñados para vivir debajo del agua. Entonces Dios diseña diferentes cuerpos, y nosotros somos parte de uno de estos cuerpos que Dios diseñó. Dice entonces Pablo en el versículo 40, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian en gloria, ¿sí? Se diferencian de cada una. Y ahí Pablo dice en el 42, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Entonces Pablo de alguna manera nos ayuda a imaginar nuestros cuerpos como si fueran una gran semilla. Una gran semilla que en el momento de nuestro entierro se coloca, ¿sí?, en la tierra, se tapa, y que recién ahí, en la muerte de esta semilla, aparece lo que Dios de alguna manera quiere, ¿sí? La planta. Ninguno agarra la planta y pone la planta en el suelo. Uno pone la semilla. ¿Qué está explicando Pablo acá? Fíjense que podríamos decir que es un ejemplo muy, muy simple. A nadie le va a costar, yo creo que hasta a un niño no le va a costar entender que hay una semilla y hay una planta. La semilla no es la planta no es la semilla, pero la planta viene de la semilla. Y que la semilla muere, cae en el suelo, muere en la tierra y renace una planta. Así somos nosotros, este es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un cuerpo que se está muriendo, que se está deteriorando por la maldición del pecado y de la ley. Pero Dios, en su misericordia, decidió que antes del proceso de nuestra muerte, nosotros podamos conocer a Cristo y encontrar salvación en Cristo, para que en la muerte de la semilla salga la planta que Él quiere ver en nosotros. Y esta planta, ¿cuál sería? Nuestro cuerpo celestial, el cuerpo nuevo que vamos a recibir. Entonces, ¿cómo es? Dice el versículo 43, bueno, nuestro cuerpo es enterrado en deshonra. Nuestro cuerpo es un cuerpo deshonroso, es un cuerpo que está contaminado por el pecado, es un cuerpo que está manchado por el pecado, es un cuerpo deshonroso. Pero ¿cómo va a ser resucitado? En gloria. Fíjense cómo Pablo empieza a contrastar la diferencia entre lo que se muere y lo que va a haber en el futuro. En gloria. También es enterrado en debilidad, pero será resucitado en fuerza. Versículo 44. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Este cuerpo espiritual es un cuerpo, de alguna manera, para que tengamos una clara idea, que es consistente con el Espíritu Santo. Miren, Pablo explica en Romanos de que hay una lucha interna, ¿sí? La carne, nuestra naturaleza humana, y el espíritu. Y dice Pablo, estos se oponen entre sí. De modo que lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, esto lo hago. En el cielo, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo espiritual, es decir, que no va a estar sujeto a esta debilidad o a esta impotencia o a esta carnalidad humana que tenemos hoy. Y va a ser total y 100% consistente con el Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que el Espíritu Santo nos pediría hacer, lo vamos a hacer, ¿sí? Va a ser consistente, va a ser acorde al Espíritu Santo. Eso es un cuerpo espiritual. Nosotros ahora somos seres espirituales
tenemos un alma espiritual, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos un cuerpo humano. Dios redimió nuestra alma. Cuando muramos, Dios redime nuestro cuerpo. ¿Sí? Dios redimió nuestra alma. Cuando muramos, va a redimir nuestro cuerpo. Y eso débil va a resurgir como algo fuerte, y eso deshonroso va a surgir como algo honroso, lleno de gloria. No digno de gloria, esto es importante notar, ¿no? No es digno de gloria el cuerpo. Dios es digno de gloria. A veces pueden estar leyendo eso rápido y como que ves gloria y ya te emocionás. No, dice que va a ser un cuerpo de gloria, pero no digno de gloria. Solo Cristo es digno de gloria en el cielo. Entonces, dice Pablo en el versículo 45, las Escrituras nos dicen que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, en un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, que lo heredamos ¿de quién? De Adán. Pero lo segundo que viene, ¿qué dice? El cuerpo espiritual. ¿De quién lo heredamos? De Jesús, de Cristo mismo, porque nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él en la resurrección. Así como nuestro cuerpo es semejante al de Adán, en el cielo nuestro cuerpo va a ser semejante al de Jesús. Nosotros vimos el domingo pasado que hubo una cosecha. Hay una cosecha que ya comenzó. Y lo que decíamos es que Cristo es ¿se acuerdan de esa palabra? La primicia. No es una cosecha aparte Jesús, es la misma cosecha. De las mismas semillas. Pero Cristo es la evidencia de que para nosotros hay resurrección. Dice Hebreos que la evidencia permanente, Él está en el cielo mostrándose como nuestra firme y segura ancla, nuestra esperanza firme, está ahí, para siempre. Y es lo que atestigua y lo que nos muestra de que sí hay resurrección de los muertos. Que Cristo haya resucitado es una evidencia de que hay resurrección. Entonces, en esta cosecha que ya comenzó, está larga la cosecha, ¿no? Empezó hace 2000 años. Generalmente las cosechas duran poquito. Esta cosecha de la resurrección es más larga. Comenzó en Cristo y así va a llegar a su final cuando Cristo vuelva y los muertos en Cristo resuciten para vida eterna. Y la cosecha llegue a su fin. Esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Mateo 13, donde se nos muestra la parábola del trigo y la cizaña, de los ángeles viniendo a cosechar y separar los justos de los malos. Después hay una parábola de una gran red que saca miles de peces y se separan los justos de los malos, nunca los buenos de los malos, ¿no? Se separan los justos de los malos, los que han sido justificados por Cristo, salvados por Él. Entonces, nosotros en Adán heredamos lo malo, podríamos decir, ¿no? El pecado, nuestro cuerpo, el cuerpo que hoy tenemos. Pero en Cristo heredamos lo espiritual. Dice el versículo 47 que Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino ¿de dónde? Del cielo. Fíjense que nosotros cumplimos lo mismo que Adán. Adán fue formado de la tierra y murió. Nosotros somos formados en la tierra y morimos en la tierra. Pero Cristo vino del cielo y Cristo se fue al cielo. Y de la misma forma nuestra salvación también viene así. Y así vamos. ¿A dónde vamos? Al cielo. Porque Él fue a prepararnos a nosotros un lugar. Entonces dice el versículo 48, los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Traeremos, dice la otra traducción, la imagen celestial. La misma imagen ¿de quién? De Jesucristo. La misma imagen de Jesús. Ahora miren, esto podríamos decir que, no sé cómo les parece, si es algo difícil de entender, algo fácil. Yo creo que Pablo de alguna manera trata de usar una terminología o un ejemplo relativamente fácil de entender. ¿Sí? La semilla y la planta. Se pone de alguna manera como Cristo. Pablo está contando una parábola, está usando una ilustración para que nosotros entendamos algo un poco mejor. No está queriendo explicar todo.
Vieron que no se pone a dar detalle de cómo va a ser el cuerpo. Pero sí es claro en algo. Él quiere mostrar una diferencia. Él no quiere tanto explicar cómo va a ser el cuerpo. Él quiere dejar en claro que no va a ser como nuestro cuerpo hoy. Porque si nosotros vemos nuestro cuerpo está sujeto a dolores, está sujeto a cambios malos todo el tiempo, envejeciendo todo el tiempo, está lleno de pecado. Entonces Pablo quiere dejar en claro, mirá, ¿viste cómo es tu cuerpo ahora? Bueno, así no. Así no va a ser. Tu cuerpo es débil. Ese cuerpo que vas a heredar va a ser fuerte. Tu cuerpo está en deshonra. El cuerpo que va a heredar va a ser en honra. Tu cuerpo está corrompiéndose, dice Pablo. Aquel que va a heredar va a ser incorruptible. Nadie va a poder venir y corrompértelo. Nadie va a poder venir y arruinarlo. Vos no lo vas a poder echar a perder a esto. No lo vas a poder estropear como lo estropeó Adán en el Edén. Esto va a ser, de alguna manera, sin posibilidad de pecado. Va a ser un cuerpo espiritual, consistente, recuerden esto, consistente con el Espíritu Santo. Totalmente perfecto. Así va a ser nuestro cuerpo. Este es el cuerpo que vamos a heredar. Ahora, ¿qué te produce aprender esto? Porque uno podría decir, bueno, está bien, mirá vos qué copado, mortal. Me voy a mi casa y vivo como quiero. Total, alto cuerpo. Pero yo creo que esto, volviendo a lo que leímos al principio, de que la mala conversación o el aprender algo mal corrompe nuestra manera de vivir, si lo tomamos al revés a este versículo, aprender algo bien tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Por eso el versículo siguiente, de que Pablo dice no se dejen engañar, dice no pequen, ¿sí? O sea, que lo que ustedes vayan aprendiendo los ayude a no vivir en pecado. Ahora, vos tenés que saber algo. Si vos crees en Jesús, si nosotros creemos en Jesús, vamos a heredar un cuerpo como el que Pablo está describiendo acá, porque él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. No es una idea de Pablo esto. Pablo no hizo un estudio de la botánica y analizó la semilla o cómo esto se iba produciendo, después estudió el cuerpo y estuvo en un laboratorio y hizo algunos experimentos. No, Dios inspiró a Pablo para que Pablo escriba esto y que nosotros aprendamos y que en la historia de la iglesia podamos aprender cómo van a ser nuestros cuerpos en un futuro, para que al aprender cómo van a ser, nosotros podamos empezar a poner la mirada en eso que vamos a hacer. Porque tenemos dos opciones, o esto es verdad o esto es mentira. Y miren, si esto es verdad, está genial. ¿No les parece? O sea, no hay nada que agregar al diseño de Dios para el futuro. No hay nada que modificar para la gloria que nos está esperando en el cielo. No hay nada que poder acomodar, arreglar para que sea un poco más para nuestro gusto. No, es perfecto. Es en gloria, es en honra, es un cuerpo celestial, es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo espiritual. Es perfecto. No va a estar sujeto al dolor, no va a estar sujeto a la muerte, no va a estar sujeto al pecado. Es perfecto, es lo que siempre podríamos haber deseado. Es lo que cualquier persona en el mundo deseara. Si saldríamos hoy a hacer una encuesta, ¿desearías que tu cuerpo tenga gloria? Sí. ¿Desearías que tu cuerpo sea lleno de honra? Sí. ¿Y que sea inmortal? Y sí. ¿Y que sea un cuerpo perfecto, donde haya gozo, paz, amor, paciencia, pero de manera perfecta? Como el fruto del Espíritu Santo de Gálatas. Pero de manera perfecta en ese cuerpo. Miren, yo creo que todos podrían firmar el contrato y decir, sí, es lo que el mundo busca. El tema es que lo está buscando en un lugar equivocado. Y miren, el Señor nos promete esto a nosotros, a la iglesia. Él le promete a los niños que creen en Él, a los adultos que creen en Él, a los ancianos que creen en Él, un nuevo cuerpo, glorioso, totalmente diferente al que tenemos ahora. Aunque vamos a seguir siendo nosotros. ¿Sí? Vamos a seguir siendo nosotros. Pero totalmente diferente. Y Pablo empieza a hablar en contraste para mostrarnos la terrible diferencia que hay. Jesús hacía lo mismo. Cuando él hablaba del cielo, trataba de mostrar una total diferencia. Para que nosotros en nuestro caminar y en nuestra motivación no negociemos entre el mundo y la eternidad. No es negociable. No es negociable. Ahora miren, la muerte está en la conciencia de todos los seres humanos. Algunos la tratan de tapar, pero está ahí la conciencia. En que hay una muerte que está viniendo a buscarnos. Y frente a la idea de la muerte, el Señor nos vuelve a recordar a través de Pablo en lo que está escribiendo, que en Jesús hay salvación. Miren, les leo
algo que una vez una persona escribió hace mucho. Hay un predicador que es de la vieja escuela. Dice, habla con el mismo entusiasmo de siempre este predicador. No es popular, aunque el mundo es su parroquia, el mundo es su templo. Y viaja por todas partes del globo terráqueo y habla en todas las lenguas. Visita a los pobres, invita a los ricos, predica a personas de todas las religiones, predica a los que no tienen religión. Y el tema de su sermón siempre es el mismo. Es un predicador elocuente. Despierta a menudo emociones como ningún otro predicador puede hacerlo. Hace llorar a ojos que jamás lo habían hecho. Nadie es capaz de refutar sus razonamientos, ni ningún corazón ha dejado de conmoverse ante la fuerza de su llamamiento. Alto predicador. Dice que destruye la vida con su mensaje. La mayoría de las personas lo odian, pero todos le temen. ¿Su nombre? La muerte. La muerte. Toda tumba es su púlpito. Todos los periódicos imprimen su texto. Y un día, cada uno de ustedes será el motivo de su sermón. Esta es la muerte, que viene todo el tiempo a buscar almas. Cada día, miles. No podemos ni calcular esto. Todos los días. Recordándonos a nosotros que la paga del pecado es la muerte. Y hay miles de personas que están esclavizadas por la muerte. Y que por miedo a la muerte hacen cosas, quizás locuras, solo con tal de zafar. Pero nadie zafa de este predicador. Un día nosotros vamos a hacer el mensaje de su sermón. Un día nosotros vamos a morir. Pero miren, si hay algo que nos tiene que dar 1 Corintios 15 es esperanza. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, levanta la cortina celestial de muchas verdades que antes estaban ocultas. Es un misterio revelado la resurrección. Fíjense el versículo 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Y miren lo que dice el 51. Permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pero me encanta que Pablo dice esto antes, lo que dice antes. Permítanme revelarles, permítanme contarles un secreto o un misterio maravilloso. Un misterio es algo que estaba oculto, pero que ahora es dado a conocer. Y miren, a lo largo del Antiguo Testamento había indicios de una posible resurrección. Había indicios. Y yo quiero que busquen el libro de Job, porque es impresionante. Es impresionante la cantidad de veces que Job alude al tema de la resurrección. La mayoría cree que Job es el primer libro escrito de la Biblia. Y hay un versículo que lo tengo por acá. Chan. Esto no estaba preparado, así que estoy buscando algún versículo. Capítulo 12, versículo 10. Por ejemplo, ¿quién lo puede leer? Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. En la vida en la mano de Dios está toda vida. Pero miren lo que dice el versículo 15 del capítulo siguiente, del capítulo 13. Versículo 15 y versículo 16. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Bien, versículo 14 del capítulo 14.
¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Wow. Y miren el último, versículo 25 del capítulo 19. Del versículo 25 al versículo 27. Job 19, 25 al 27. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Este pensamiento, hasta el 27. Este pensamiento, dice Job, me llena de asombro. Yo sé que voy a ver a Dios, dice Job, aún después de muerto. Miren, por ejemplo, lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Había una idea clara acerca de ¿qué? De la resurrección. Pero era una idea media, quizás no del todo armada. Miren, nosotros creemos algo que se llama revelación progresiva. Dios va revelando progresivamente muchas cosas, ¿sí? Hasta Apocalipsis. Entonces, Adán y Eva no entendieron nada cuando Dios dice que el descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero nosotros podemos entenderlo de una manera mucho más amplia, porque ahora vemos cómo eso se fue desarrollando. De igual manera que Abraham no entendía cómo de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. O cómo Judá, como dice el capítulo 49 de Génesis, iba a tener un cetro perpetuo. O cómo David, lo que dice 2 Samuel 7, iba a tener un reino que tampoco iba a ser destruido nunca. No lograban dimensionar esto. Y nosotros llegamos a Cristo y vemos en Él el cumplimiento de todo esto. Porque Dios fue revelándolo progresivamente. Y quizás nosotros somos los más bienaventurados de todos, porque podemos entender el panorama totalmente completo. Entonces, con respecto a la resurrección, con respecto a la muerte, también nosotros tenemos quizás ya la consumación de la idea, de la enseñanza. Porque podemos ver todo el desarrollo. Y Pablo en Corintios 15... me encanta porque yo lo veo a Dios predicándole al mundo entero en este capítulo. No le está hablando solo a los corintios. Luego esto parece Pablo predicándole a la humanidad de toda la historia. Porque es completo el capítulo acerca de la resurrección. Y ningún capítulo más hay como este que explique con tanto detalle la resurrección de los muertos. Es Pablo explicándole a la humanidad quizá para nosotros una de las doctrinas más significativas, porque hablan de nuestro paso, ¿a dónde? A la eternidad con Él, de nuestra victoria sobre el predicador más famoso, la muerte. Entonces, Pablo dice en el versículo 51 de Corintios 15, permítanme revelarles un secreto maravilloso. Quizás no todos moriremos, porque cuando Cristo vuelva va a haber gente que esté viva, pero aún así, todos vamos a tener que ser ¿qué? Transformados. Esta transformación que menciona en los pasajes, en los versículos anteriores, ¿sí? De debilidad a fuerza, de deshonra a honra, ¿sí? En la otra traducción dice de lo corruptible a lo incorruptible, de un cuerpo terrenal, humano, heredado de Adán, a un cuerpo espiritual, celestial, heredado de Jesús. Un contraste, explicándonos lo totalmente diferente que van a ser nuestros cuerpos en el futuro, para que esto genere en nuestra conciencia. Miren, esto tiene que hacernos entender cuán real es esto para Dios, la resurrección. Y para nosotros lo debe ser igual. Y esta conciencia de la resurrección tiene que cambiar nuestra manera diaria de vivir, porque somos eternos y vivimos para Él. Vivimos para Él. Entonces Pablo dice en el versículo 52, un poco cómo va a ser esto a nivel tiempo. Dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Me gusta porque Pablo usa ahí la palabra que para nosotros deriva átomo, algo que no puede ser más chiquito en tiempo. No puede ser, Pablo se está refiriendo a algo que no puede ni siquiera fraccionarse.
para explicarlo la velocidad de esto. Dice, va a ser en un instante, en un abrir y en un cerrar de ojos, en un parpadeo, cuando se toque la trompeta final. Que suene la trompeta, diría un cantante. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Los que hayan muerto resucitarán para vivir por un tiempo determinado, para siempre. Es eterna la vida. Resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, dice Pablo, siempre Pablo, él esperaba ser de los que reciba a Cristo. No le tocó. Demasiado lo que le tocó. Y dice, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y es completamente lógico lo que Pablo está diciendo. Porque sería la tristeza más grande del mundo que nosotros con nuestro cuerpo nos vayamos al cielo. Porque nos vamos a deteriorar en el cielo y es como que no tiene sentido. Y es hermoso entender esto del nuevo cuerpo, de un nuevo cuerpo espiritual, de un nuevo cuerpo de gloria, de un nuevo cuerpo de honra, de un nuevo cuerpo de fuerza, incapaz de perderse delante de la presencia del Señor, para entender por qué estamos hablando de una vida para siempre y no de un periodo de tiempo. Vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir para siempre. Y dice Pablo, y con esto vamos llegando a la conclusión del capítulo. Versículo 54, de vuelta. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, eso será en el cielo, ¿sí? Se cumplirá la siguiente escritura. Y dice, la muerte es devorada en victoria. Hasta ahí. Miren, este para mí es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Yo recuerdo cuando lo leí por primera vez hace unos años y qué impresionante la verdad que está revelada ahí. Pero quiero llevarlos a Isaías 25, porque hay una imagen ahí en Isaías 25 que nos sirve para entender esto, de que la muerte iba a ser devorada, ¿sí? En criollo nosotros podemos decir, la muerte va a ser tragada. Vamos a Isaías, capítulo 25. Versículo 6. Dice, en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso, con vino añejo y carne de primera calidad. Miren esto, imagínense a Dios bajando a Jerusalén. Dice que Él va a ir a Jerusalén a comer. ¿Va a preparar qué? Un banquete. Este banquete va a tener un alcance que dice ¿para quién? Para toda la gente del mundo. Y va a ser un banquete para Él delicioso. Algo que Él va a disfrutar. Vos disfrutás algo delicioso. Dice el versículo 7, allí Él quitará la nube de tristeza. ¿Qué nube de tristeza? La sombra de muerte que cubre la tierra. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. ¿Me salté algo? Dice, Él devorará a la muerte para siempre. Qué increíble este versículo. Dice que Dios dice Isaías 650 años antes que venga Jesús, que Dios iba a descender a la tierra y en Jerusalén, específicamente en Jerusalén, Él iba a preparar una comida. Algo que para Él iba a ser delicioso y que iba a tener un alcance para toda la gente del mundo. Y el versículo 8 nos dice cuál es el menú. ¿Cuál es el menú? La muerte. Él iba a devorar, a comerse a la muerte en Jerusalén, en un banquete. Y dice el versículo 9,
que entonces en aquel día, luego de que el Señor haya masticado a la muerte, en aquel día la gente va a proclamar algo, va a cantar, va a gritar, va a decir algo. Este es nuestro Dios. Confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. No sé, gracias a esta traducción, no sé si nos queda más claro esto. Cristo Jesús es Dios y hace 2000 años vino a la tierra y delante, como dice Colosenses, de todos los principados y potestades, Él preparó un banquete. Pero si nosotros leemos solamente Isaías 25, pensamos en algo un poco más lujoso. Resulta que para el Señor fue delicioso, pero no fue algo lujoso, porque fue en una cruz este banquete. Porque fue en un momento épico de la historia. Porque Él no entró a este lugar para comer rodeado de lujo y riquezas. Él fue como un criminal, acusado como un criminal. Y en este banquete, Él fue asesinado como un criminal. Y el Padre derramó su ira sobre el Hijo, castigándolo por nuestros pecados que estaban sobre sus propios hombros. Él fue hecho pecado, dice la Biblia, por nosotros. Pero en este banquete, ahí Cristo estaba comiéndose y masticándose a la muerte. Y el beneficio de esta cena es para todos. Es para todos nosotros. Y miren, el final del versículo 8 dice, el Señor ha... ¿qué? Ya ha hablado, ya lo ha dicho y así va a pasar. Y así pasó. Más o menos 2700 años después de Isaías estamos. Y hemos visto la profecía y hemos visto el cumplimiento. El Señor vino a Jerusalén y se devoró la muerte en persona. Él mismo preparó un banquete. Él mismo preparó un banquete. Y se lo morfó, como diríamos, se lo comió. Para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Él vino y se sentó a escuchar la predicación de este predicador del que nadie puede zafar. Y Él venció a la muerte. Y dice Pablo, entonces cuando estemos en el cielo y nuestros cuerpos incorruptibles ya estén sobre nosotros y hayamos sido transformados y tengamos nuestro cuerpo celestial, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo lleno de gloria, nuestro cuerpo lleno de honra, entonces vamos a poder recordar la promesa. El Señor se devoró a la muerte para siempre. El Señor se devoró a la muerte. Eso es lo que dice 1 Corintios 15, 54. La muerte es devorada. ¿En qué? En victoria. Y como dice un predicador, el versículo siguiente, creo que más que ser predicado, tiene que ser cantado. No es un versículo para ser predicado, es un versículo de alabanza para ser cantado. Y dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y eso es eso es Oseas, capítulo 13, versículo 14, donde el Señor dice, oh muerte, yo voy a ser tu muerte y seré tu destrucción. Y dice, oh sepulcro, la compasión va a ser escondida de mi vista. Diciendo, no te voy a tener compasión, te voy a devorar, te voy a comer, te voy a tragar. Y el beneficio va a ser para todos los que confían en Él. Porque el versículo 9 de Isaías 25 dice, la gente va a proclamar, este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. No es una salvación universal que automáticamente hace a todos los seres humanos libres de la muerte. Es una salvación que se le da a ¿quiénes? A aquellos que confían en Él. Dice, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que trae. Y en este banquete el Señor venció la muerte, el Señor venció el pecado. Y dice el versículo 56 de 1 Corintios 15, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Y Pablo termina alabando diciendo, pero gracias a Dios, a nadie más que a Dios, porque la salvación es del Señor. Gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado
y la muerte, pero nos la da por medio de alguien. No la da así como que la tira de arriba. Él provee un medio para dárnosla. Él hace algo para dárnosla. Por eso ustedes van a leer que ahí dice por medio de. Ese por medio de es lo que Dios usó para darnos esta victoria. ¿Qué usó Dios para darnos esta victoria? La muerte de Cristo. Su nacimiento virginal, su vida de perfecta obediencia, su muerte en la cruz por nuestros pecados y su resurrección al tercer día en victoria. Su resurrección al tercer día, levantándose sin ver corrupción, como decía el Salmo, y mostrándose como victorioso frente a la muerte. Y su ascensión y el pronto regreso que estamos esperando para recibir ahora nosotros el cuerpo que el Señor ya recibió. Como siempre, Él es nuestro pastor, como siempre, Él va adelante, como siempre. Él ya recibió lo que a nosotros nos toca recibir. Pero somos los próximos. La cosecha ya empezó. Ahora, ¿cuál entonces es la respuesta nuestra a todo esto? Versículo 58. Por lo tanto, Pablo podría decir, por lo tanto, mis amados hermanos, ya que estamos entendiendo, si entendemos esto, si creemos en esto, si esto es real, si no lo crees, listo, hacete a un lado. Pero si lo crees, permanezcan fuertes y constantes. Permanezcan firmes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, si hay resurrección. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, o nada de lo que hacen para el Señor es en vano. ¿Por qué no es en vano? ¿Por qué no es inútil? Porque justamente hay una recompensa eterna en los cielos, reservada para nosotros. Una herencia, dice Pedro, que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Fíjense cómo Pablo termina conectando la idea de la resurrección con nuestro servicio a Dios todos los días. Diciendo, si es verdad que hay un cielo, que hay una resurrección, que el Señor nos ha salvado de la maldición, de la ley, del aguijón del pecado, de la muerte, entonces vos no tenés ningún motivo para no estar firme. Entonces vos no tenés ningún motivo para desanimarte, permanecer firme en Él. No te desanimes. Y dice, trabajás siempre para el Señor. Porque ahora tu devoción, toda se le debe a Él. Y vos podrías decir, no, pero ¿cómo no? Bueno, lee los versículos anteriores y mirá el cuerpo que te está esperando. Mirá el cuerpito que te está esperando. Y tomalo como la motivación a lo que vamos. Mirá para atrás y mirá la salvación que tenemos en Cristo. Mirá para adelante y mirá el cuerpo que va a recibir, la gloria que va a recibir. Un cuerpo que no va a ser destruido, un cuerpo que no va a poder, no se le va a poder infiltrar el pecado. No va a poder morir, no hay tristeza, no hay lágrima, no hay angustia, no hay dolor. Un cuerpo que permanece para siempre. Entonces, terminamos con esto. Y te dejo esta idea para que lo pensemos durante la semana. Si creemos en esto, si realmente yo creo, entiendo en la resurrección, entiendo que soy como una semilla que ahora no es todo lo que va a ser. En el futuro va a ser lo que Dios quiere que sea. Y estoy camino a eso. Si entiendo que estoy camino a la muerte, que soy extranjero y peregrino en el lugar donde estoy, ¿cómo se va a ver afectada tu vida hoy? ¿Cómo se va a ver afectada tu área laboral, por ejemplo? O tu tiempo en tu casa, con tu familia. O tu tiempo con tus amigos en la escuela. Si entendés de verdad lo que leímos en 1 Corintios 15, del versículo 1 al versículo 58, y si lo creemos, ¿saben cuál es la única respuesta lógica que puede darse? Vivir como aquel que escribió la carta. Vivir como aquel que la escribió. Como el apóstol Pablo. Poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo dice en Romanos 12 que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, porque es lo más lógico, dice Pablo. Y acá no menciona la palabra, pero dice el 58 que nosotros tendríamos que estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, porque es lo más lógico. Porque nada de lo que hagas para Dios es en vano, es inútil, desde barrer hasta predicar, hasta lo que se te ocurra, todo lo que vos hagas por Él, todo. Guardarte virgen, no mentir, hacerle caso a tus papás, hacer la tarea de la escuela, todo lo que vos hagas para el Señor
no va a ser inútil y no va a ser en vano porque tiene una trascendencia eterna. Fíjense la profundidad de este capítulo. Entonces, la tarea para esta semana es que nosotros nos analicemos y veamos hacia adentro de nuestro corazón qué tanto yo creo en la resurrección, qué tan real es para mí, ¿sí? Porque puedo creerla, ¿sí? Y ser salvo, pero siempre puedo ir por más en cada enseñanza, en cada doctrina de la Biblia. Siempre puedo ir por más. Y en la medida que yo vaya por más, lógicamente se tendría que ir cambiando mi manera de vivir también. Entonces, ¿qué tan real está siendo para vos la resurrección de los muertos? Es el desafío que te dejo para la semana. ¿Qué tan real va a ser a partir de ahora la idea de que vas a tener un cuerpo zarpado, excelente, en el cielo? Y si no crees con toda la certeza que se debe esto, te reto a que le pidas al Señor fe, porque es lo que necesitamos. Porque la fe es la confianza de lo que se espera. El cielo y la convicción de lo que no se ve. El cielo, los nuevos cuerpos, Cristo. Y que podamos ser como los discípulos diciendo, Señor, aumenta nuestra fe. Ayuda en nuestra incredulidad. Para que creamos que estamos yendo al cielo, pero para que lo creamos de verdad. No para que digamos, bueno, sí, yo creo en la resurrección y Jesús murió y resucitó y yo voy a resucitar y lo tengo así como una idea en la mente. No, que esto sea una verdad que se grabe a fuego en nuestros corazones. Ustedes pueden ver durante toda la historia de la iglesia gente que iba a la muerte por causa de Jesús con alegría. Y uno lo ve y dice, no hay forma, no hay lógica para enfrentar la muerte con alegría. Mujeres que iban a ser ahogadas y le agradecían al verdugo, aquel que iba a ejecutarlas, por ser los que le van a dar el paso siguiente para estar con su Salvador. Gente que moría agarrada a un poste y quemada y moría cantando hasta que se le iba el aliento. Los discípulos, dice la tradición, que subían a sus cruces cantando himnos. ¿Por qué? Dice la Biblia que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y por el gozo hoy puesto delante nuestro, que hemos visto en su palabra, suframos por él, vivamos para él, sacrifiquémonos para él. Si es verdad que hay un cuerpo celestial, si es verdad que hay una eternidad. Pero si no estás creyendo en la eternidad, te animo a que puedas confesar tu pecado delante de Dios. Y decir, Señor, mirá, pucha, la verdad que entendiendo el capítulo 15 de Corintios, y estoy bastante lejos de creer lo que tu palabra enseña acerca de la vida después de la muerte, acerca de la resurrección. Te pido que me des fe. Ayúdame a creer lo que tu palabra dice, así, sencillo. Ayúdame a creer lo que la Biblia dice. Y que en el creer lo que la Biblia dice, mi vida sea transformada por vos. Porque el Señor quiere ir transformándonos a la imagen de Cristo. ¿Creerán ustedes que Cristo estaba ahí pensando en la resurrección? ¿Consciente de lo que vendría después? Todo el tiempo. ¿En qué se enfocó la última noche con los discípulos? Muchachos, les voy a preparar un lugar. Voy y vuelvo, Y dice en Juan 14, si así no fuera, yo no lo os hubiera dicho. Es decir, si no hay nada, y quédate tranquilo, no te hubiese dicho nada. Pero te lo tengo que decir porque hay algo. Hay un cielo, hay una eternidad. Vivamos para ahí, para ese lugar. Vivamos para el cielo. Que cuando muramos quede marcado en nuestras vidas que fuimos personas que vivimos para la eternidad. Que vivimos creyendo en el cielo. No religiosos que venían los domingos a la iglesia para zafar un poco. No, toda la vida. Una vida marcada por una conciencia y una certeza de la eternidad. Cumpliendo con nuestros deberes, obvio, trabajo, estudio, todo, pero a la vez con la mirada puesta en el cielo, viviendo para Dios, trabajando y creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo de que nada es en vano. ¿Sí? Vamos a orar y le damos gracias al Señor también por lo que vamos a participar ahora.